Bueno, buen día nuevamente para los que recién se sumaron. Estábamos hace un poquito de tiempo, que se sumó alguien más. Bueno, gracias por aceptar la clase por Zoom. Realmente estaba frío para trasladarme. Empiezo con la lista. Martina Costa, Acá, Lucas Aipurú, Presente. Ingrid Almeida, acá, Andrés Alves, Acá, Emilia Amarilla, acá, Tamar Aramillete, acá, Bruno, Bruno Ipaizabro. No sé, Bruno, me parece que lo había visto entrar. Bueno, esperamos un poquito. Mariana Balda, acá, Valentino Berta, Acá. Melina Calvete, acá, Nicole Cambio, presente, Franco Cardoso, ahí, Franco Cardoso, Gabriel Corvo, acá, Sol Correa, acá, Bruno Correa, que recién empezó, Federico Correa, acá, Faustino del León, acá, Priscila Delgado, acá, Benjamín Durán, Ezequiel Durán, Ezequiel Durán levantó la mano, muy bien. Tiago Enrique, acá, Enzo Faúndez, acá, Francesco Fasalari, presente, puso ahí. Macarena Fernández, acá, Julieta Fernández, acá, Santiago Glati, Sofía Gómez, acá, Julieta González, acá, Antonella González, presente, Tomás Walde, Presente. Bruno Lezama, presente, Santiago Linares, acá, Ana Lucero, está volviendo el médico, ya se conectaba. perfecto. Sofía Morales, Presente, Jessica Nievas, Ana Clara Pereira, ahí Ana me puso presente. Molina, no, Sofía, perdón, Rodríguez, acá, Luna Rostán, acá, Diego Russo, Beatriz Lucero se está conectando, Diego Russo levantó la mano, muy bien. Valentín Salomone, Valentín, ¿estás por ahí? Mailén Sena, acá, José Sención, Sofía Silveira, acá, Nicole Sosa, acá, María Valeria Techera, acá, Matías Umpierre, acá, Néstor Vega, ahí Néstor levantó la mano, muy bien. María Pierina Bernengo, Beatriz Lucero, que volviste, tiene una compañera médico que venir más tarde. Bernengo no está.
Y Miranda Viera. Acá. Muy bien. Esperen que ya voy con enfermería. Bien. Catalina Coe, Acá. Santiago García, pues ahí. Melina Graña. Aquí salieron, me están pidiendo ingresar. Melina la había visto por ahí, me parece que debía ingresar. Julieta La Cruz. Ahí levantó la mano Julieta. Angelina Orostein. La voy a ingresar. Sofía Rodríguez. Acá, profe. Victoria Rodríguez. Acá. Esteban Cerrón. Acá, profe. Victoria Sini. Acá, profe. Muy bien. Bueno, hoy vamos a iniciar con lo que es el protocolo de investigación, que es el documento que nosotros íbamos a presentar, un trabajo científico, hacer un experimento o un estudio observacional o demás, es el documento que hacemos previamente como para planificar la actividad. ¿Ah? Aquí lo voy a abrir. Ya te los cargué en el Moodle y les cargué. Bueno, hoy es un poco largo y teórico. Me paran si se aburrieron, si ya tienen que descansar 5 minutos, si no se escucha o si tienen dudas, como siempre. ¿Ah? Bueno, nosotros habíamos visto lo que era la investigación científica, que seguía un método, ¿verdad? Que la ciencia era verificable, reproducible, sistemática. Y este protocolo de investigación surge en lo que es las etapas de la investigación científica. Lo vamos a centrar en la etapa de planificación, ¿no? Hay una etapa en que nosotros planificamos el estudio científico que vamos a hacer, la investigación, otra en la que lo ejecutamos y otra en la que hacemos al final un informe de los resultados obtenidos y bueno, toda la presentación del mismo, ya sea para publicar en un reporte, en artículos, en un póster o una presentación en un congreso, ¿verdad? Relacionado con la salud, o también puede ser la tesis final o la monografía. Entonces, en la etapa de planificación, nosotros vamos a tener ese protocolo de investigación que algunos de esos capítulos son, bueno, definir el problema de investigación, las hipótesis que planteamos, los objetivos, un marco teórico, definir las variables, el tipo de diseño, ¿no?, de estudio que vamos a realizar y evaluar la posibilidad, la factibilidad de realizarlo desde el punto de vista ético. En la ejecución, ahí vamos a recolectar los datos con los formularios y demás que ya creamos en la parte de planificación. Los vamos a presentar a los datos en forma de tablas, gráficas, medidas de resumen. Vamos a analizarlos si era un estudio, ¿verdad? Analítico, bueno, si habíamos planteado asociación entre variables o asociación entre factores de riesgo y enfermedad. Vamos a hacer ese análisis, la interpretación de esa información y definir las conclusiones y recomendaciones, ya sea para mejorar la salud y demás, de acuerdo a los objetivos que tuvimos, o recomendaciones para continuar otros trabajos científicos. Eso es en el manual de operaciones de instrumentos. Entonces, la planificación consiste en la definición de los pasos que se seguirán desde que elegimos el problema hasta el diseño metodológico. Siempre antecede la recolección de datos. O sea, yo no puedo pensar en un estudio de investigación y salir a hacer cuestionarios sueltos por ahí sin saber, bueno, cuáles eran mis objetivos, qué información quería recabar específicamente y cómo voy a cruzar esa información, porque salí a preguntar capaz algún antecedente familiar de una patología, por ejemplo, crónica, pero no pregunté factores de riesgo o no pregunté la edad de los pacientes. Entonces, si yo no planifiqué, no me armé unas planillas, ¿verdad?,
para realizar las encuestas, para ver qué ítem o variables voy a estudiar, no puedo salir a recolectar datos. Entonces, la mayor parte de la planificación se explicita en un documento que se denomina protocolo. La planificación tiene la etapa 1, que es lo que se investigará, pensar, bueno, cuál va a ser el problema que queremos investigar, o bueno, en el caso de ser una observación, igual es que vamos a observar. En la etapa 2, cuál es la base teórica de ese problema, buscar la información para ver que ese problema no sea ya algo tratado en esa institución, en ese barrio, y bueno, que sea realmente un problema que a su vez dé una beneficio, como decía, para la comunidad o para el centro de salud. Y en la etapa 3, ¿cómo se investigará el problema? Un protocolo, esto es como una definición, es un documento que contiene con el máximo posible de detalle, la precisión y claridad, todos los pasos metodológicos de la investigación científica ordenados en tiempo y espacio. Va a contener como todo el método que nosotros vamos a utilizar en esa investigación científica. Si bien existen muchos formatos de protocolo, este es el más clásico, el de la UPS. Después vamos a ver que depende bueno, del tutor que tengamos, de si es para presentar en una revista, si es para presentar un artículo en una universidad. Bueno, sí que pueden existir diferentes formatos, pero este abarca casi todos los temas y en algunos puede llegar a cambiar el nombre de la introducción, por ejemplo, llamarse tener ahí un resumen ejecutivo, algunas cosas, pero sigue este formato. Entonces, lo primero que vamos a tener es una portada, que es lo primero que vemos tanto en una presentación ya de un artículo, como también en el protocolo de investigación vamos a tener una portada, un título, una introducción, cuál es el problema que nos estamos planteando, el marco teórico, los propósitos, objetivos e hipótesis, qué variables seleccionamos, cuál es el diseño metodológico, o sea, qué tipo de estudio estamos haciendo, si es un estudio observacional o un estudio experimental desde el punto de vista del investigador, si es un estudio analítico o descriptivo desde el punto de vista de los objetivos, y si es un estudio desde el punto de vista temporal longitudinal, retrospectivo, se acuerdan que buscábamos información para atrás, o longitudinal prospectivo, buscábamos información hacia adelante, o si es un estudio transversal o corte, ¿verdad? De prevalencia, por ejemplo, conocer el número de pacientes enfermos en una comunidad de VIH, por ejemplo. Después tenemos que definir la población, que vamos a trabajar con toda la población de esa comunidad o simplemente con una muestra representativa de esa población. ¿Qué métodos de recolección de la información vamos a usar? Y vamos a ver que existen diferentes métodos que pueden ser encuestas, pueden ser observación por personal calificado, puede ser también la participación integral dentro de una comunidad, por un tiempo un investigador se instala dentro de esa comunidad y hace observación e investigación. Un plan de tabulación y análisis es cómo vamos a presentar esos datos, o sea, todo lo que es las tablas, las gráficas, las medidas de resumen y analizar el cruzamiento de esas variables que pusimos que podían llegar a tener asociación si es un estudio analítico. ¿Qué recursos usamos? ¿Cuál es la factibilidad? La factibilidad habla de, bueno, qué posibilidad tengo de realizarlo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ético y de los recursos humanos con los que cuento. El cronograma, cómo lo voy a aplicar, los tiempos, y al final, si usamos en el marco teórico el método de Vancouver, ¿verdad? Que la bibliografía va al final de la presentación, con números consecutivos, hacemos la referencia bibliográfica. Ahora vamos a ver cada punto, en esta clase y en otras clases. El informe final, que vimos que ya está, no está en la etapa de planificación, ¿verdad? Tiene que tener ciertas características, una introducción, material y métodos, resultados de discusión. Aquí recuerdan que en la clase anterior vimos un método que piden la mayoría de las revistas, que le llamamos el método IMRAD, ¿verdad? Que era introducción, material y métodos, resultados y discusión. También en el informe final vamos a tener conclusiones, recomendaciones, resumen y las referencias bibliográficas. Previo al protocolo de investigación, en algunas instituciones, en algunas revistas o demás, puede existir una carta de intención. ¿A qué se refiere esto? Bueno, antes de ponerme a armar todo el protocolo, toda mi planificación, bueno, voy a ver si a mis financiadores, en el caso que sea, que necesito financiar el estudio, a mis jefes de área
o a mi docente, a mi tutor le interesa este estudio, me lo va a aprobar. Entonces yo hago esa carta de intención que le llamamos que es como un mini protocolo. Entonces hacemos una antepropuesta, cuáles son las características del estudio, un anteproyecto, y en ese mini protocolo planteamos el título, la justificación, que después vamos a ver, bueno, por qué elegimos ese tema, el propósito, objetivos y qué diseño estaríamos realizando. Esto es previo al protocolo, esa carta de intención. En algunos casos se presenta para ser aprobado el protocolo como tal y bueno, poder empezar a trabajar en la investigación. Formatos de protocolo, no existe un formato único, como yo les decía, existen diferentes formatos, casi todos tienen las mismas puntos, pero a veces se llaman diferentes. Dependerá del organismo financiador o institución en el que se presente y existen lineamientos generales que son compartidos por todos los protocolos. Va a depender en gran medida del tutor, en el caso de la tesis, qué protocolo, qué capítulos les va a pedir que ustedes presenten en ese protocolo de investigación. A nivel nacional, existen los protocolos definidos por la Comisión Sectorial de la Investigación Científica de la Universidad de la República, ¿verdad? UDELAR, Universidad de la República, y un protocolo de desarrollo técnico por el Ministerio de Economía, de Educación y Cultura, perdón, el MEC, que también define algún protocolo. Después hay algunas instituciones que te presentan trabajos científicos, ¿verdad? O para financiar como un trabajo, también tienen algún tipo de diseño, pero los más utilizados son estos dos. Y a nivel internacional, el Instituto de Salud de Estados Unidos presenta un protocolo, la Organización Panamericana de la Salud, que es el que yo les presentaba ahora, el que habitualmente usamos, y también en Londres, bueno, existe una sede de investigación en salud pública que define su protocolo y se usa a nivel internacional. Bueno, ahora sí vamos a hablar de cada punto del protocolo. La portada, como les decía, es la primera presentación de ese protocolo de investigación que lo identifica claramente. Ya en él podemos ver, bueno, a veces tanto en la portada como leyendo el título podríamos identificar qué tipo de diseño es, ¿verdad? ¿Se acuerdan que veíamos que algunos leíamos el título y ya veíamos que era un diseño de investigación observacional o que era un diseño analítico porque les hablaba de la asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad. Identifica entonces el título de la investigación, ahí va el nombre del investigador principal o los co-investigadores si hay, la organización o la institución en la que representa y tiene que cumplir con formatos de la organización que solicitó, el logo arriba, extremo superior derecho, etcétera. Eso de acuerdo también a lo que le pida la institución en la que lo va a presentar. Entonces esto es un ejemplo muy sencillo donde la portada dice preguntas frecuentes de oncología, cáncer de mama. El autor es Miguel Martín Jiménez y representa el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de San Carlos, Madrid. Y se va a publicar en Publicaciones Fernández como una editorial. El título, nuevamente, vamos a repetir un poco lo que dice en la portada, tiene que ser breve y preciso, tiene que ubicar el tema en tiempo y espacio, especificando el sujeto de investigación. ¿Se acuerdan que las tres variables lógicas que nosotros también tenemos que siempre tener presente en el título, después vamos a ver que en el título de las gráficas también, de las tablas, es tiempo, lugar y persona? ¿En qué tiempo se realizó? ¿En qué lugar? Y bajo a qué sujetos, ¿verdad? ¿Qué personas están en ese estudio? Este es el primer contacto de cualquier persona con la propuesta y debe ser suficientemente descriptivo para identificar rápidamente el área, la metodología y el alcance de pregunta de investigación. La metodología, como les decía el título, la mayoría de las veces me describe, bueno, me dice ya un poco la metodología del tipo de estudio. Acá tenemos un ejemplo, dice, relación entre características demográficas y culturales y el control prenatal de la población de mujeres que se asisten en el Hospital de Maldonado durante el periodo 2022. Vieron que identifica la población, son las mujeres embarazadas en la etapa prenatal, el lugar, el Hospital de Maldonado, y el tiempo en el periodo 2022. ¿Sí? En la introducción hay que identificar y especificar el tema de investigación, una delimitación del mismo y la justificación. Acá hablamos un poco de todo junto, de la justificación, del problema, porque van a ver que va todo como entrelazado. A veces
inclusive en el protocolo nos dice, otra vez tengo que poner tal cosa así. Muchas cosas se repiten, vieron que el título y la portada, bueno, a veces van unidos. Y también la introducción es una mini descripción, ¿verdad?, de ese trabajo, pero después vamos a repetir la justificación y demás. Y el problema y el propósito, objetivo y hipótesis van unidos también para, una vez que definimos el problema, vamos a definir las hipótesis y de ahí los objetivos. Entonces, cuando hablamos de un problema, bueno, es una brecha entre la realidad observada y el valor o deseo de cómo debe ser la realidad en un determinado observador, sea este individual o colectivo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros detectamos que hay un problema es porque nosotros tenemos la imagen de que tal cosa tiene que ser así, ¿no? Y vemos que ahí hay algunas irregularidades en cómo, que mis compañeros se me desconectaron, en cómo están ocurriendo las cosas. Entonces nos parece que si las cosas no ocurren tal como nosotros tenemos en nuestra estructura armada, bueno, hay un problema. A veces puede ser que sí, otras veces puede ser que no. Pero un problema existe cuando somos conscientes de que en el conocimiento de la realidad percibimos un vacío o alguna dificultad que nos demanda una respuesta para colmarla o resolverla según Roveré. Una vez que hemos concebido esa idea de investigación, de que el investigador profundiza en el tema en cuestión y bueno, y define que efectivamente hay condiciones para plantear un problema, bueno, ahí se plantea el problema de investigación. Nosotros podemos subjetivamente pensar eso, que hay un problema, pero cuando lo comprobamos objetivamente, ¿se acuerdan que objetivo era que podía demostrarlo? Bueno, ahí sí, el problema está y vamos a plantear la investigación. Luego de exhaustivo revisión de la bibliografía, porque tenemos que tener conocimiento, base firme, para poder, bueno, sí, en base a la bibliografía, lo que leí y demás, el problema existe como tal en esta población. Entonces, se dice que un problema correctamente planteado está prácticamente resuelto. A mayor exactitud corresponde más posibilidad de obtener una solución satisfactoria. A Croft, 1953. Vieron que acá está en el formato de referencia bibliográfica de Hart. Se debe ser capaz no solo de conceptualizar el problema, sino también de verbalizarlo de forma clara, precisa y accesible. Entonces, como les decía, un poco va unido. Yo defino mi tema de interés, ¿verdad? Hago una revisión de la bibliografía, bueno, sí, efectivamente, demuestro que acá hay un problema, hay algo que yo podría investigar, armo mi marco teórico, que después vamos a ver todos sus puntos, y de lo que se desconoce acerca de ese tema de interés o el problema que yo estoy planteando, y resuelvo lo que quiero investigar. Entonces, de ahí voy a definir objetivos, lo que se espera llegar a conocer con la investigación propuesta y cuáles son mis hipótesis, porque considero que hay un problema, cuál es mi hipótesis de que tal variable se asocia con tal y eso, bueno, puede pasar que sea una causa de una enfermedad. Entonces, acá también planteo la hipótesis como explicación tentativa del problema. Ahora vamos a ver que las hipótesis se plantean como afirmativas, ¿verdad? Eh, que el factor de riesgo de estar expuesto al consumo de tabaco genera cáncer de pulmón. Es afirmativo. En cambio, el problema se plantea en forma de pregunta. ¿Fumar tabaco generará cáncer de pulmón? Los criterios para plantear un problema. Primero, aquí se me queda sin carga. Primero, el problema debe ser expresado en relación entre dos o más variables. El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad como pregunta. Recuerden eso, el problema se plantea como pregunta. Entonces, ¿qué efecto tendrá tal medicamento? ¿En qué condiciones se produce la enfermedad de los pacientes del barrio X? ¿Cuál es la probabilidad de enfermar por estar expuesto al plomo de los combustibles? ¿Cómo se relacionan las edades de las mujeres con la prematurez del recién nacido? Siempre en forma de pregunta. Esto lo plantea Kirk Lyncher en 1975. El criterio 3 es el planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica, que quiere decir que yo puedo probar, demostrar de forma objetiva que tal variable se ve afectada por otra y se genera un problema. Entonces, es decir, de poder observarse en la realidad.
Acá hay un ejemplo en el cual, bueno, sería imposible demostrarlo, o sea, no es una cosa que yo podía plantear. Si alguien piensa estudiar qué tan sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente, pues lo sublime y el alma no son observables. Entonces la ciencia trabaja con aspectos observables y medibles en la realidad, es objetivo. ¿Cuáles son los elementos del problema? Los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación y la justificación del estudio. Los objetivos del problema, en primer lugar, es necesario establecer qué pretende investigar, es decir, cuáles son sus objetivos para poder armar esa pregunta de investigación. Hay investigaciones que buscan ante todo contribuir a resolver un problema espacial y otras que tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencia empírica. Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación y deben ser susceptibles de alcanzarse. Son las guías de estudio y durante todo el desarrollo del mismo deben tenerse presentes. Es lo que nosotros queremos cumplir. Lo define Rojas en 1981. Un esquema clásico que ustedes ya habrán trabajado, habrán visto, bueno, que se presenta un objetivo general y desde ese surgen objetivos específicos. Los objetivos específicos siempre van unidos o en congruencia con el objetivo general y entre sí. Si mi objetivo general es disminuir la mortalidad infantil en la población de Uruguay, bueno, un objetivo específico puede ser aumentar los controles prenatales de las mujeres embarazadas. Después puede ser realizar controles o, bueno, mejorar el porcentaje de controles de niños recién nacidos, etcétera, que son todos asociados a poder llevar a ese indicador y objetivo que nos planteamos de disminuir el porcentaje de mortalidad infantil. ¿Cuál es otro elemento? Las preguntas de investigación del problema. Entonces, además de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear a través de una o varias preguntas, según sea el caso, el problema que se estudiará. Plantear el problema de investigación en forma de pregunta tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, minimizando la distorsión. La pregunta primaria es aquella que los investigadores tienen interés en responder y además puede ser respondida. Como dijimos, tiene que ser verificable, probable y objetivo. La pregunta primaria es aquella que se utiliza para fijar el tamaño de la muestra, pues también en esa pregunta yo voy a definir en qué población o en qué muestra, y es la que debe ser enfatizada en todos los reportes del estudio. Hay preguntas demasiado generales que no conducen a una investigación concreta, por eso la pregunta, tanto como habíamos visto en el título, tiene que tener todas las características, tiempo, lugar, persona, tiene que ser clara para enfocarnos en, bueno, en qué estamos trabajando. Entonces dice, ¿por qué hay personas más satisfechas en su trabajo que otras? Bien, puede ser una pregunta, pero ¿en qué trabajo? ¿Qué persona? ¿Verdad? ¿En qué tiempo? No me dice mucho. Entonces, la pregunta no deben utilizar términos ambiguos ni abstractos. Esta pregunta que se citó constituye más bien una idea inicial que es necesario refinar y precisar para que guíe el inicio de un estudio. Entonces, la pregunta más clara sería, ¿cómo están vinculadas la satisfacción laboral y la rotación por diferentes empresas en la gestión gerencial en grandes empresas industriales en Uruguay? Habla de la satisfacción laboral de las personas que están en la gestión gerencial en empresas grandes de industria en Uruguay. ¿Ah? La pregunta fue claramente planteada, entonces si nosotros tenemos una pregunta clara planteada, debemos identificar ciertas características de ella. El paciente o problema de interés, o sea, qué población estoy trabajando, muestra, etcétera. La intervención que se va a considerar, ya sea por su naturaleza, por su diseño clínico, qué vamos a hacer, si vamos a hacer una observación, si vamos a hacer una experimentación, o vamos a hacer dentro de la experimentación una capacitación, la prueba del medicamento, etc. Una intervención en la que comparan cuando sea pertinente, ¿qué vamos a comparar? Si vamos a comparar algo con un control, con un grupo de pacientes del hospital de Maldonado, con el hospital de Salto, etc. Y también identificar cuál es la variable o variables que van a valorar el resultado de interés clínico. ¿Qué se espera? En este caso,
La variable acá es una variable cualitativa, ¿verdad? La satisfacción laboral. Recuerdan que las variables son cualitativas o cuantitativas. Cuando hablábamos de cualitativa era una cualidad. Bueno, la satisfacción laboral puede ser buena, mala, satisfecho, insatisfecho, ¿verdad? Y es cualitativo. Y por último, la justificación del estudio, que debemos a tener también en la introducción, ¿se acuerdan? Por eso lo vemos también por aquí. Es, bueno, ¿por qué vamos a seleccionar este estudio? ¿Qué es lo que nos motiva a realizar esta investigación? Si somos estudiantes y tenemos que presentar, bueno, un trabajo final, como lo llaman ahora, o la tesis, nosotros seleccionamos ese tema porque, bueno, fue de los pacientes que más en nuestra parte de internado atendimos, o realizamos estudios de imagenología, o realizamos prácticas en la licenciatura de enfermería, y a su vez es un tema que nos interesó, que vimos algunas características de esos pacientes que podría ser investigado y dar, bueno, algunas conclusiones referentes, información para nuevos estudios a seguir, ¿verdad? Que sean, en su caso, un estudio descriptivo que después puedan llegar a ser, capaz alguien que esté haciendo un posgrado o un doctorado, un estudio de investigación ya más analítico. Entonces, bueno, eso como además del objetivo de la pregunta de investigación es necesario justificar las razones que motivan. La mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido y ese propósito debe ser suficientemente fuerte para que se justifique la realización. Tenemos que defenderlo, como bien dice, para, bueno, justificar que me permitan realizar ese tema o ese estudio de investigación con ese tema que yo seleccioné, porque bueno, es el que más me interesa o quiero enfocarme, por ejemplo, en imagenología, quiero enfocarme más en el área de tomografía, fue el tema que más me gustó, quisiera inclusive profundizar en ese tema, después hacer un posgrado o una maestría relacionada con ese tema y bueno, me encantaría que mi tesis fuera sobre este tema. Entonces, bueno, tengo que tratar de justificar y convencer a mi tutor para poder realizar ese estudio. En muchos casos se tiene que explicar ante una o varias personas por qué es conveniente llevar a cabo esa investigación y cuáles son los beneficios que se derivarán de ella. Entonces acá, dependiendo de dónde estemos, va a ser cómo va a ser nuestra justificación. Entonces, si somos estudiantes y queremos hacer nuestra tesis relacionada con eso, el estudiante deberá explicar a un comité de docentes el valor de la tesis que piensa realizar. Faltó la R. Corrijo y sigo, perdón. El investigador sí es un investigador en una universidad, forma parte de un equipo de investigaciones. Bueno, el investigador universitario debe expresar la justificación con el grupo de personas que en su institución aprueban los proyectos de investigación e incluso con sus colegas para, bueno, convencerlos de que lo apoyen en esta investigación y porque sería beneficioso también para la universidad. Si sos el asesor de una empresa, debes tener, bueno, cierta explicación y generarle cierta recompensa a los clientes que van a obtener con ese estudio determinado. Después, si sos el subordinado, estás trabajando dentro de una institución, sos la licenciada en enfermería de un área, estás viendo ciertas cosas que suceden en la misma, que podrían hacer un estudio, investigar causas de infección hospitalaria, etcétera. Bueno, también se debe proponer esa investigación a su superior y dar ciertas razones para la utilidad de esto, como pueden ser beneficios para la institución, si yo te puedo detectar, bueno, cuáles son las causas que está generando este momento de infecciones hospitalarias, bueno, va a ser un beneficio para la institución, disminuir los tiempos de estadía, ¿verdad?, en la internación y mejorar los porcentajes de infección y también para los pacientes, obviamente, poder estar con posibilidad de estar menos expuestos a las infecciones hospitalarias. Y si es el financiador que pone la platita para hacer mi estudio, bueno, tengo que justificarle también muy bien por qué voy a realizar ese estudio para que efectivamente logre los fondos para realizarlo. Entonces, el financiador del proyecto requerirá de una buena justificación para lograr los fondos para la realización del estudio. Entonces, la justificación, existe una serie de criterios que se han utilizado para evaluar el valor potencial de una investigación. Cuanto mayor número de respuestas se contesten positivas y satisfactorias, la investigación tendrá bases más sólidas para justificar su realización.
Por ejemplo, si yo puedo evaluar el potencial de esa investigación, bueno, tengo que decir cuál es la conveniencia, qué tan conveniente es la investigación, esto es, para qué sirve, qué beneficios voy a obtener. La relevancia social, si esa investigación va a tener una relevancia en la sociedad, ¿verdad? Si yo voy a investigar sobre un problema social que está afectando todo el país, que bueno, hoy en día es uno de los puntos claves en salud, como puede ser la salud mental, los accidentes de tránsito, si esa investigación puede ayudar a mejorar los indicadores a nivel del país, ¿verdad? ¿Quién se beneficiará con los resultados de la investigación y de qué modo? Va a servir también para la toma de decisiones a los ministerios de salud pública. Y entonces, bueno, eso es una forma de relevancia social, ya es un estudio importante. Las implicancias prácticas, si ayuda a resolver algún problema práctico, si tiene importancia trascendente para una amplia gama de problemas prácticos ya, por ejemplo, en una comunidad o hospital. Y conecto a Victoria. Y después el valor teórico de esa investigación también, bueno, ¿cuál es la investigación? Si se logrará llenar algún hueco de conocimiento. Si esa investigación efectivamente va a generar, ¿se acuerdan que el conocimiento científico era lo que generaba después de una investigación? Si va a aportar algo de resultados a lo que hoy, bueno, no está no lo tenemos, no conocemos. Si pueden surgir ideas, recomendaciones, hipótesis para futuros estudios. La utilidad metodológica, si la investigación puede ayudar a crear nuevos instrumentos para recolectar y analizar datos, si va a ayudar a la definición de algún concepto, de alguna variable, de la relación entre variables, puede lograrse con ella mejorar de las formas de experimentar con una o más variables y puede sugerir cómo estudiar más adecuadamente cierta población. Además, entonces, de estos tres elementos que conforman propiamente el planteamiento del problema, es necesario considerar otros aspectos importantes, como es la viabilidad o factibilidad del mismo, que también era un punto que estaba ahí dentro de el protocolo. Y con respecto a la factibilidad, hablamos, bueno, de la posibilidad de que se pueda realizar, si contamos con recursos humanos disponibles, con recursos materiales y también con recursos financieros. La factibilidad ética la vamos a ver después en otro capítulo, que bueno, para darle un poquito más de importancia a la parte ética, que en salud y el trabajo con personas tiene más relevancia. Entonces, en la factibilidad pueden preguntarse, ¿puede llevarse a cabo esta investigación? ¿Cuánto tiempo tomará para realizarla? Estos cuestionamientos son particularmente importantes cuando se sabe de antemano que se dispondrá, por ejemplo, de pocos recursos para efectuar la investigación. Entonces, si tengo pocos recursos y demás, bueno, vamos a analizarlo claramente porque no podemos largar a hacer el estudio, hacer nuestro protocolo y después no lo vamos a poder poner en marcha. La viabilidad, entonces, sí es políticamente viable. A veces hay investigaciones que en fechas, principalmente políticas o demás, no se pueden realizar. Existen problemas ético-morales en el desarrollo de la investigación. Se podrá generalizar los hallazgos. Si yo estoy haciendo una investigación en una muestra y esto que estoy realizando en el hospital de Salto, ¿será que lo puedo extrapolar a todos los hospitales de ACE, verdad? Entonces, bueno, a ver si efectivamente va a ser importante o solo va a quedar ahí en la investigación para una población pequeña, que en realidad, bueno, la viabilidad es que sí lo puedo hacer, pero el resultado no va a tener mucho beneficio. ¿Qué prioridad tiene la solución del problema determinado? Si con ello voy a generar, tener un impacto, ¿verdad? Porque es un problema que hoy genera cierta enfermedad, patología que afecta a más población. Y es factible conducir el estudio con la metodología disponible, bueno, con las cosas que tengo, los métodos y demás, y puedo realizar ese estudio. En suma, con esto que vimos unas cuantas cosas, vimos el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos y las hipótesis, que también le vamos a dar más importancia en el marco teórico a las hipótesis. Acá vamos a plantear el problema de investigación, es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, desarrollando tres elementos: objetivos de la investigación, preguntas de investigación y la justificación de ello. Los objetivos y las preguntas de investigación deben ser congruentes entre sí e ir en la misma dirección. ¿Se acuerdan que el problema de investigación se presenta en forma de pregunta? Los objetivos son afirmativos. Los objetivos establecen qué pretende la investigación, las preguntas nos dicen qué respuestas deben encontrarse
mediante la investigación y la justificación nos indica por qué debe hacerse la investigación. Los criterios principales para evaluar el valor potencial de una investigación son su conveniencia, si existe una relevancia social, si existen explicaciones prácticas, qué valor teórico tiene y qué utilidad metodológica. Además, debe analizarse la viabilidad de la investigación y sus posibles consecuencias. Debe expresarse una relación entre variables, debe hacerse una forma declarativa o interrogativa del problema, debe posibilitar la prueba empírica de las variables que las podamos demostrar, ¿se acuerdan eso que vimos el ejemplo, bueno, que está sublime el alma, ¿no? Debe expresarse una relación temporal y espacial, este estudio que vamos a realizar, y debe definir la población objeto de. Muy bien, entonces hasta acá vimos la portada, el título, la introducción, el problema unido a lo que era el propósito, objetivo, hipótesis, y también un poco algo de la factibilidad. Nos queda la factibilidad ética para otro capítulo. Ahora vamos a ver el marco teórico. Cuando hablamos de marco teórico, dependiendo también de la investigación que vamos a realizar, puede ser un marco teórico en una investigación analítica más extensa o también se le llama a la investigación, por ejemplo, descriptiva, más pequeña, esa tesis de pregrado, puede ser un marco conceptual. Entonces, el marco teórico lo llamamos a todo, pero a veces, dependiendo de la característica de la investigación, en vez de marco teórico en ese título, vamos a poner marco conceptual. Entonces, este permite mayor profundidad y alcance en el análisis, comprensión y explicación del problema en estudio seleccionado por el investigador. Acá lo que nosotros vamos a buscar es ampliar la descripción y análisis del problema, toda la información que contemos, libros, revistas, etcétera, orientar hacia la organización de los datos o hechos significativos relacionados con el tema de investigación y vamos a integrar la teoría con la investigación. En las investigaciones descriptivas, como yo les decía, a veces se habla de un marco conceptual, no un marco teórico, que en realidad la diferencia es que se analizan y articulan conceptos básicos, no es un marco teórico que ocupe 13 carillas, por decir algo, 14, sino es un marco teórico escueto en el cual vamos a hacer una presentación, una introducción del tema seleccionado, menos formal, no tan analítico y descriptivo, y vamos a desarrollar ese marco, ese informe, ¿verdad?, de los conceptos, de las variables y las hipótesis, de forma más resumida. Después también va a haber la generación de hipótesis y puntos de partida para la generación de teoría. El marco teórico entonces descriptivo, el proceso se inicia con la revisión de la literatura, incluyendo datos, información, conceptos y definiciones teóricas que han fundamentado el problema planteado. En la investigación explicativa o analítica, lo adecuado es la formulación de un marco teórico, según que es más exigente, que se trata de un sistema más estructurado, va a haber mayor revisión de bibliografía, de estudios de metaanálisis y demás. Trata de determinar explicaciones de los hechos, por ejemplo, la búsqueda de la relación entre variables independientes y dependientes. El investigador debe recurrir a otras investigaciones, como particular interés en las conclusiones derivadas de pruebas de hipótesis. Entonces, una definición de marco teórico de Pineda y colaboradores es: el marco teórico tiene como objetivo situar el problema y el resultado de su análisis dentro de conocimientos existentes y orientar en general todo el proceso de investigación. El marco teórico, vamos a presentar 3 elementos importantes: el conocimiento sobre el tema, toda la parte conceptual y demás que vamos a sacar de la bibliografía. Las variables, acá vamos a definir las variables, vamos a clasificar, que también vamos a ver cómo se realiza, y vamos a plantear las hipótesis de nuestro estudio. Entonces, cuando hablamos de los conocimientos sobre el tema, hablamos de la información de la que se dispone basada en la bibliografía y ese tema que seleccionamos, los métodos de procedimiento que se han utilizado capaz en otros estudios previos y la revisión de la literatura existente. Esa revisión tiene que ser pertinente y debe incluir datos sobre las investigaciones previas, conceptos que fundamentan el problema planteado, se debe comentar la bibliografía más relevante en forma sintética y realizar un análisis crítico de los estudios sobre el tema.
ver si esa información que recabamos, bueno, hacer un resumen y ver si existen este, relación de que coinciden, ¿verdad? Que ciertos factores de riesgo determinan cierta enfermedad. Si existe alguna incongruencia entre un estudio y otro, que un estudio plantea que, bueno, el factor edad, ¿verdad? Una variable de la edad está influenciando la aparición de cierta enfermedad después de cierta edad y otro dice que no lo presenta como tal. Bueno, a ver si existe alguna diferencia en esos estudios. Se debe incluir, obviamente, las referencias bibliográficas en el orden citado, si estamos usando un método de Vancouver, y todas las aseveraciones que se escriben deben tener la correspondiente cita bibliográfica al final del texto, ¿verdad? Si yo copié tal cual en el marco teórico lo que dice el libro, bueno, puede ir entre comillas o puede ser que lo referencie en el pie de esa carilla que estoy trabajando. Después, otro elemento del marco teórico dijimos que eran las variables. Las variables, acá en este caso vamos a identificar con qué variables vamos a estudiar, ¿verdad? Si vamos a presentar o planteamos que existe una relación entre ellas, estamos trabajando con un estudio que queremos hacer una investigación analítica, y se trabaja en un nivel bajo de detalle, pero porque puede haber todo un capítulo de variables, pero el propósito es explicar en forma general el problema en estudio y qué variables vamos a tomar. Las hipótesis, como otro elemento del marco teórico, guían el análisis de datos porque las hipótesis las vamos a plantear en forma afirmativa. ¿Ah? Entonces, como dice acá el ejemplo, dice, el tratamiento A es más efectivo que el tratamiento B. Bueno, nosotros vamos a hacer toda nuestra investigación para probar que esa hipótesis es correcta. O capaz que hacemos toda nuestra investigación y la hipótesis resulta que la vamos a emplear, no es correcta y bueno, nos quedaremos con hipótesis alternativas que planteemos. Siempre se enuncian en estudios analíticos de los que se desea probar relación de causa-efecto y a veces en los estudios descriptivos no se define una hipótesis de causalidad, o sea, una asociación, pero puede haber alguna expresión de hipótesis de tipo estadístico, ¿verdad? Que cierto número de pacientes tienen como mínimo un 10% de los pacientes presentan tal patología. No se está hablando de una relación entre las patologías y la edad, sino, bueno, una parte, algo estadístico. Ya se conoce que la prevalencia de la enfermedad en Uruguay de hipertensión es del 20%. Bueno, no quiere decir que eso sea real, estoy haciendo una hipótesis. Entonces, bueno, la población del Hospital de Maldonado, como mínimo, seguramente un 20% también tengan hipertensión. Pero es un valor estadístico y no una asociación entre hipótesis, entre variables. Entonces, una hipótesis la define Pineda como una suposición o una proposición que establece la existencia de una relación entre dos o más variables expresadas como hechos, fenómenos, factores o entidades, y que debe ser sometida a prueba para ser aceptada como válida. Obviamente que las hipótesis también tienen que ser probables, o sea, que yo la pueda realizar toda mi investigación y probar con base firme, ¿verdad? Con datos que efectivamente esto es así como decía mi afirmación en la hipótesis, no algo que sea subjetivo. Existen diferentes tipos de hipótesis de cómo las planteamos. Entonces, la hipótesis de asociación o covariación se establece una relación entre dos o más variables. Es una hipótesis que describe y, por ejemplo, una modificación en la variable independiente cambiaría la variable dependiente en forma directa o indirecta. Cuando hablamos de variables independientes, después lo vamos a volver a ver, hablamos que la independiente no depende de ningún fenómeno para que esté, ¿verdad? Puede ser en el caso del factor de riesgo de una enfermedad. ¿Ah? El factor de riesgo es la variable independiente. El paciente fuma. Está, perfecto. La variable dependiente es la que puede llegar a aparecer o a presentarse porque el factor de riesgo está, el paciente fuma, entonces la variable dependiente es la enfermedad. El paciente va a desarrollar una bronquitis crónica, etc., un EPOC. Entonces, esto de asociación o covariación existe, decimos que es mayor X, mayor Y, o menor X, menor Y. Entonces, un ejemplo que no tiene que ver con salud, pero se entiende muy claro, es que si los alumnos estudian durante 2 o más horas diarias
o sea, mayor cantidad, tienen mayor rendimiento académico que los que estudian menos horas. Hay una asociación. Estudiar sería la variable independiente. Y la que depende de que estudien sería el rendimiento académico, la variable dependiente. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. De relación de producción es otra forma de clasificar la hipótesis. Entonces, cuando se parte de un supuesto que el comportamiento o la modificación de una variable independiente incluye o produce un cambio en la variable dependiente. Hasta acá parece que dice lo mismo de la otra, pero vamos a ver un ejemplo. La relación de producción habla de que X produce cambio en Y. No de mayor y menor, sino que produce un cambio, que produce algo en la siguiente variable. Entonces, el ejemplo es, el incremento de conocimiento del paciente diabético sobre su enfermedad, o sea, el conocimiento del paciente sería la variable X, y el tratamiento influye en el mejoramiento de las actividades del autocuidado, o sea, el conocimiento produce un cambio en el mejor mejoramiento, bueno, en la mejor cuidado del paciente de su patología, por ejemplo, bueno, si tiene antes algún tema de pie diabético, etc. ¿Sí? Esto es de relación y producción. Produce un cambio, ¿verdad? Esta es Y produce un cambio en X produce un cambio en Y. No es mayor y mayor. Y después, de relación causal, permite explicar o predecir los hechos o fenómenos con determinados márgenes de error y se dan cuando cumplen las siguientes condiciones. El comportamiento o variación de una variable es el efecto del comportamiento o variación de otra variable causa. La covariación indicada anteriormente no se produce de factores extraños o aleatorios. Si yo manipulo la variable causa, ocurre que la variable efecto también se ve afectada. Vamos a ver el ejemplo de lo que es un factor de riesgo, ¿verdad? Una variable independiente sería la causa. Y la variable dependiente es el efecto, ¿verdad? Si yo estoy expuesto a un factor de riesgo, o a un estilo de vida no saludable, etcétera, pues puedo generar ciertas enfermedades. Si yo actúo sobre esta variable causa, eliminando esos factores de riesgo, mejorando, capacitando al paciente, seguramente indirectamente voy a actuar sobre el efecto para que no se produzca. Entonces acá es un ejemplo, no quiere decir que, eh, la verdad no sé si es real. Los niños que nacen con circular de cordón umbilical desarrollan una conducta hiperactiva. O sea, la variable independiente es nacer con el circular del cordón y la variable dependiente del efecto es la conducta hiperactiva. Entonces, los elementos estructurales de una hipótesis son las unidades de análisis, que van a ser los individuos, la familia, grupos, casas, instituciones, dependiendo de lo que quieramos investigar. Las variables, las características, las propiedades o factores que presentan las unidades de análisis. Y los elementos lógicos son la relación de las unidades de análisis con las variables y estas entre sí. Los elementos lógicos es lo que va a determinar qué tipo de hipótesis son. Entonces, viendo el ejemplo anterior, vamos a explicar lo que son los elementos lógicos, porque creo que la unidad de análisis, que son las personas, las cosas, queda claro. Entonces, en este ejemplo que pusimos al principio, los alumnos es la unidad de análisis, las personas, los sujetos. La variable que se estudia son las horas de estudio, que es independiente, y el rendimiento académico, que era la variable dependiente. Y el elemento lógico en este caso va a ser mayor y menor. O sea, cuanto más horas de estudio, mayor rendimiento académico. Cuanto menos horas de estudio, menor rendimiento académico. ¿Sí? Es una forma de clasificar. Por ejemplo, si yo les pongo un ejemplo de una hipótesis y les pido, bueno, en la unidad de estudio o de análisis en esta hipótesis son los alumnos. ¿Tá? Eso es correcto. Si les pongo que son las horas diarias, no, porque esas son las variables. Un ejemplo, digo, para poder definir. Y bueno, después vemos alguno también cuando hagamos el repaso, para que entiendan. Entonces, los criterios para formular una hipótesis
siempre se formula de forma afirmativa, porque recuerden que el problema de investigación se formulaba en forma de pregunta. Debe plantear la relación entre dos o más variables, debe posibilitar someterse a prueba en las relaciones expresadas, igual que el problema, tengo que demostrar, sí, con mi investigación, si es correcto o no. Debe ser, o se debe poder ser predictivo y explicativo también para poder demostrar. Las hipótesis como requisito deben referirse a un solo ámbito de la realidad. Los conceptos de hipótesis deben ser claros y precisos. Los conceptos deben contar con realidades o referencias empíricas o observacionales. Y el planteamiento se debe prever la técnica para probar la hipótesis. El marco teórico, entonces, inicia la elaboración luego de realizar la revisión bibliográfica y seleccionar documentos que se referencien en el marco teórico. Entonces vimos que los elementos del marco teórico era el concepto, toda la información conceptual, las variables y las hipótesis. Según este señor Newberg, la construcción del marco teórico sigue los siguientes pasos. Yo identifiqué los elementos teóricos para fundamentar el problema. Seleccioné las variables principales, identifiqué la relación entre las variables y enunciar las hipótesis. En el paso 4 voy a esquematizar esa relación entre variables y en el paso 5 voy a elaborar efectivamente mi marco teórico. Entonces, para identificar los elementos teóricos fundamentales del problema, realicé toda la revisión bibliográfica, los resultados de las diferentes teorías, investigaciones, busqué datos estadísticos y acá en este paso se plantea el conocimiento del tema. En el paso 2 seleccioné las variables principales. Si seleccioné las centrales, las más importantes que voy a trabajar, pude haber seleccionado variables secundarias. La variable central se refiere al problema y constituye la variable dependiente, y las secundarias son las variables independientes. En el punto 3 identifiqué la relación de variables y enuncié las hipótesis. Entonces voy a hablar del postulado de las hipótesis y describir la relación entre las variables que voy a considerar que existen. Estas hipótesis contienen la suposición, proposición, explicación y respuesta a hechos y fenómenos del problema. En el paso 3 esquematicé esas relaciones, las variables, la construcción del esquema y de las relaciones. Esto ayuda al investigador a tener una visión macro y facilita la elaboración del marco teórico. Y en el paso 5, acá organicé todo el material, seleccioné de todos los libros, revistas y demás, qué es lo que efectivamente voy a llevar a mi marco teórico, y inicio la descripción general del marco teórico. Por aquí terminamos. Para una guía de estudio, nosotros tenemos que identificar en una investigación qué tipo de marco fue utilizado. ¿Se acuerdan que es la descriptiva para una tesis de pregrado? Puede ser un marco conceptual, que la descripción no es tan importante, no es tan sistemática ni intensa, o un marco teórico ya en una investigación para una revista, para una tesis de posgrado o de doctorado. ¿Qué elementos tiene ese marco teórico? ¿Verdad? Los elementos del marco teórico decimos que era el concepto, las variables y las hipótesis. ¿Cuáles son las principales variables de estudio? ¿Verdad? Las variables independientes, las variables dependientes. ¿Qué tipo de variables son? Ahí las vamos a clasificar y después vamos a ver toda esa clasificación de variables. Y están planteadas las hipótesis y cómo se plantearon esas hipótesis, si tienen el sujeto, que era la unidad de análisis, ¿verdad? Si existe la asociación o el elemento lógico y cuáles son las características de esa hipótesis de causalidad, de relación, etc. Tenemos la revisión bibliográfica, las referencias. Ahora les cargué ahí en el Moodle. Son preguntas de múltiple opción, nomás 3 preguntas relacionadas con este tema para que ustedes les armo ahí grupitos por Zoom y bueno, entre todos puedan leer un poquito de lo que vimos hoy y contestar esas 3 preguntas y después nos ponemos en común todos. Les voy a armar las salas para grupos pequeños. Si alguien no puede entrar o tiene algún problema, bueno, se queda por aquí, va mirando las preguntas y después cuando las ponemos en común también participan todos. ¿Cuántos somos? 40. Voy a darme 7 grupos. Ahí les va a ir llegando la solicitud, se van uniendo.
Profe, está silenciada. Muy bien, se ve que lo que entró y salí de salas me quedó sin idea. Bueno, vemos la pregunta uno, dice marque la opción correcta. ¿Cómo se define un protocolo de investigación? ¿Qué opción seleccionar? La C. La La C. C. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta diferente? Bueno, vamos a leer la C. Es un documento donde se detalla la planificación del proyecto de investigación. Correcto, en él se realiza en la etapa de planificación. El primero dice, ¿es un documento que está destinado a ser publicado en revistas científicas? No. ¿Es un documento breve que comunica y explica los resultados de la investigación? Tampoco. En la pregunta 2 dice, la opción correcta también relacionada con el protocolo, ¿cuál seleccionar? La C. La C. ¿Alguien? Sí, la sé. Perfecto, ¿alguien tiene alguna otra respuesta? ¿No? ¿Existe un formato único? Dijimos que no. Formatos, diferentes instituciones que solicitan un formato de protocolo. El protocolo se desarrolla en la etapa de recolección de datos, no es previo a la recolección de datos, y el protocolo de investigación, el planteamiento del problema debe estar formulado claramente y en forma de pregunta. Bien, en el 3, La B. A ver. B. Sí, la B. ¿alguien tiene alguna otra respuesta? Acá habla del marco teórico. A veces lo leen medio rápido y se me distraen y leen protocolo de investigación. Dice, el marco teórico en un protocolo de investigación. Entonces, en base a eso, uno de los elementos que lo componen son las variables. Las otras son las hipótesis y la parte conceptual. La A, ¿por qué no es? Porque este es un esquema estructurado que refleja todos los pasos que se llevarán a cabo en el proyecto de investigación. Eso es la definición de protocolo de investigación. Entonces digo, a veces en esta pregunta se confunden porque se me distraen y me responden en base al protocolo de investigación. Y la C dice, para su construcción el investigador no debe recurrir a otras investigaciones sobre el tema. Bueno, sí debe recurrir, o sea, el error está en el no. ¿Está? Perfecto, pienso que este tipo de preguntas no generan confusión, pero bueno, si ustedes ven que hay algo que les puede parecer que es ambiguo y demás, siempre me lo hacen saber porque a veces estas preguntas, bueno, es el estilo que vamos a tener en el examen, en el parcial, perdón, examen, no tienen que ir examen. Y bueno, es una forma de ir también viendo las características y demás. Estaríamos por hoy por acá. ¿Alguna duda, pregunta? Sí, dos. ¿Qué tal? Son más para el parcial así. ¿Van a ser todas múltiple opción? Todas múltiple opción. ¿Ah? Van a haber preguntas teóricas, como en este caso, y después va a haber algún ejercicio relacionado, bueno, como poníamos, viste, con los estudios de investigación. Había una viñeta, se realizó un estudio, tal fecha, etcétera, y le llamamos ejercicio entre comillas porque ustedes tienen que identificar en ese estudio si es observacional, si es descriptivo, analítico, etcétera. Y también después que veamos variables, van a ver que también las variables se clasifican y van a ver de esos. En el próximo parcial, en el segundo parcial, sí son ejercicios numéricos porque vamos a ver todo lo que son las medidas de resumen y demás. Pero este es un poco más teórico, el parcial. Estamos haciendo preguntas que, bueno, a veces se repiten o cambiamos alguna cosa, pero son de la característica que va a ser el parcial, ¿sí? Antes del parcial vamos a ver toda una presentación, resumen de las cosas más importantes. No es que tengan que leer solo ese, pero bueno, ahí les resumo un poco lo más importante de estos capítulos que hemos visto y hacemos unos cuantos ejercicios, inclusive hacemos parciales previos, ¿tá? Relacionados también con las mismas características que el parcial. ¿Ah? No, que lo teníamos al parcial el 4 de junio. Bueno, Dale, profe, gracias, nos que vemos. pasen bien, gracias a ustedes, chao. Chao. Chao.